popular, ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Morgunowski Coroquín. Yo soy una persona que vivió todo el periodo de la Unidad Popular y soy un sobreviviente a la dictadura militar. Mi objetivo personal de estas conversaciones es fundamentalmente hacer un recordatorio histórico y político del periodo para que dichos antecedentes lo puedan manejar todos para sus propias conclusiones. Detalla las políticas y reformas implementadas durante el primer año de gobierno de Allende. El primer año del gobierno de Allende, lo primero y lo fundamental fue la nacionalización del cobre en febrero de 1971. Posteriormente, estatiza toda la banca privada, generando así el control, por un lado, de la extracción y por otro lado, de la economía financiera del país, buscando con ello aumentar la productividad. Lo otro central es que se inicia la estatización de una serie de empresas fundamentales del campo textil. Yalur fue la primera de ellas, buscando con eso también tener el control sobre la etapa de la producción para generar un mayor nivel de ingresos al conjunto de los trabajadores. En el campo político, la gran expansión de la movilización de los trabajadores conlleva centralmente que en el campo empieza a generarse el traspaso de una serie de tierras a las manos, ¿no es cierto?, de los trabajadores a través de los asentamientos, generando con ello actividades que permitan centralmente recuperar las tierras que no eran trabajadas. Un hecho importante que marcó la historia de la Unidad Popular fue la visita de Fidel a Chile en noviembre y diciembre de 1971. Él, en algo más de un mes, se paseó por todo Chile y empezó a dar opiniones acerca del proceso histórico de la movilización lograda de la Unidad Popular, que permitió hacer correcciones y reflejar los dos ambientes que tenía en ese momento la izquierda, el ambiente reformista y el ambiente revolucionario. Un hecho importante, voy a seguir, es que también hubo un apoyo de la Unión Soviética y de toda la Europa Oriental, fundamentalmente en entregar insumos a los chilenos para abaratar los costos tanto de la comida como elementos productivos, que permitió generar esta expansión económica en el año 71. ¿Cómo se manejaron los desafíos económicos y la resistencia política en ese periodo inicial? Los desafíos económicos fue fundamentalmente a través del Ministerio de Economía, que controlaba y generaba una centralización y una planificación central de la productividad. Tenemos que considerar que en el primer año la expansión de los salarios llegó a un 22%. La inflación fue rebajada. El crecimiento del PIB fue del 7,7%. Y el aire y el ambiente era fundamentalmente de generar capacidad adquisitiva para el conjunto de los trabajadores. Allí yo coloco como ejemplo que por primera vez los trabajadores acceden comúnmente al pollo, dado que era un estilo suntuario en esa época, que a través de las importaciones desde Polonia todo el mundo podía comer pollo. También coloco como ejemplo que aparece el aumento de la productividad por solamente realizar acciones sobre las capacidades instaladas de cada fábrica, y con eso permite centralmente generar una serie de artículos que quedan en manos y de acceso al pueblo. Entre ellos, por ejemplo, el televisor Antú, que permitió popularizar un artículo suntuario como el televisor para tener una oferta masiva que podía permitir que los trabajadores lo tuvieran. En las circunstancias políticas tenemos que constatar que ya se empieza, ¿no es cierto?, la resistencia central en este periodo a través de acciones parlamentarias, inicialmente buscando fundamentalmente que la oposición, tanto la oposición entre comillas democrática como la oposición reaccionaria, pudiera funcionar unida como se logra posteriormente en el CODE. Eso en términos centrales, la reacción política. Por otro lado, al interior de la Unidad Popular se generan
actividades que permiten diferenciarlo en dos grandes sectores. Por un lado, el sector reformista, que plantea centralmente que había que avanzar buscando acuerdos con los sectores, entre comillas, democráticos y generando el desarrollo de una política monetaria que permitiera a través de la capacidad integrada mejorar la producción, y otros que plantean que se puede centralmente realizar actividades junto con el pueblo, en confianza con el pueblo, para ir rompiendo cada vez más con la estructura estatal de la burguesía, estructura estatal, ¿no es cierto?, permanente del país. Debemos constatar que en este periodo aparecen los cuerpos de acción política de la ultraderecha, como es Patria Libertad y también el Comando Rolando Matos, que empiezan a generar violencia, atentados contra las instituciones y también contra las personas. ¿Qué significó para el MIR formar parte de un proceso político de cambio y cómo se vieron reflejados sus objetivos en ese momento? La izquierda revolucionaria y el MIR en específico desarrolla un apoyo crítico hacia Allende más que hacia la unidad popular, buscando con eso fundamentalmente entregar espacios y tiempo para desarrollar la capacidad movilizadora del pueblo a través de las reformas establecidas en el programa de la Unidad Popular. Por lo tanto, en ese momento, el MIR apoyaba todo lo bueno y criticaba todo lo malo. Lo malo para el MIR era que Allende y la Unidad Popular confiaban en la estructura estatal de esa época como una herramienta que permitiera generar movilizaciones de los trabajadores y de ese modo, al no romper con esa estructura, seguía justificando el Estado burgués y seguía justificando centralmente la misma estructura clasista que había en el periodo. Para el MIR y la izquierda revolucionaria, la generación de fuerza en el pueblo permitía pensar en el rompimiento cada vez más sostenido con la estructura del Estado, buscando centralmente así llevarnos hacia un gobierno de trabajadores y de esa manera cumplir el efecto fundamental, ¿no es cierto?, de tener un gobierno justo y digno para todos. Un ejemplo de ello es que el MIR, al hacer apoyo crítico, abandona todas sus acciones directas, ¿ya?, y acciones de financiamiento, ¿ya?, para no entregarle a la burguesía y a la derecha herramientas de ataque hacia la UP. Y se concentra fundamentalmente, por un lado, en la defensa de Allende como persona, ya que es el primer cuerpo que forma el GAP, y por otro lado empieza a ganar reestructuración en el seno del movimiento Masa, abarcando fundamentalmente al sector campesino que logra ya tener posteriormente el control mayoritario.